Esta es la increíble historia de una transformación, de cómo una simple crítica en un periódico, en lugar de generar un problema, desató una verdadera revolución en la ciencia forense de toda una provincia. A ver, esta pregunta parece sacada de una película, ¿no? ¿De verdad un olor puede resolver un crimen? Suena a ciencia ficción, pero es el mismísimo centro de lo que vamos a desglosar hoy. Y la respuesta, por increíble que parezca, es un sí rotundo. Y la ciencia que lo hace posible es la odorología. Piénsenlo así, cada persona deja una huella de olor única, como una firma invisible. Bueno, la odorología se encarga de capturar esa firma y usar el olfato superpoderoso de perros entrenados para conectar a un sospechoso con un lugar. Y nuestra historia arranca, como muchas de las grandes innovaciones, no con un plan maestro súper elaborado, sino con algo mucho más inesperado, una crítica. Todo comienza en agosto de 2017. Un diario local de Salta publica un artículo. En él, un experto analiza un procedimiento policial y, básicamente, dice que las técnicas de rastreo de olores que estaban usando, pues se podían mejorar bastante. Ahora, la reacción normal ante algo así podría ser enojo, ponerse a la defensiva, pero para el licenciado Félix Pelo, que en ese momento era el director de la Policía Científica, fue todo lo contrario, fue una revelación. Donde otros veían una crítica, él vio una oportunidad de oro. Y el desafío era monumental. En Salta, en ese entonces, la odontología era prácticamente desconocida. No había nadie, absolutamente nadie, con la formación necesaria. Jamás se había presentado una prueba de olor en un juicio. Y para rematar, ¿quién era el autor de la crítica? Pues nada menos que el doctor Mario Rosillo, una eminencia mundial en el tema que curiosamente era salteño. Entonces, con la oportunidad ya identificada y el experto en el radar, el siguiente paso era lógico: transformar esa chispa, esa idea, en un plan de acción concreto y realizable. El primer movimiento fue una genialidad. En vez de perderse en burocracia, organizaron una demostración pública. Invitaron a las autoridades políticas, judiciales, policiales, a todos, para que vieran con sus propios ojos de lo que era capaz un perro entrenado. El impacto fue tremendo, inmediato. Con ese apoyo garantizado se puso en marcha un plan estratégico de 4 etapas. Porque claro, no se trataba solo de entrenar un perro, había que crear un sistema completo, seleccionar al personal ideal, monitorear su progreso, reentrenarlos para consolidar sus habilidades y, algo clave, crear protocolos para que todo fuera estandarizado y tuviera validez legal. Y bueno, con el plan ya sobre la mesa, llegó el momento de arremangarse y ponerse a trabajar. Había que construir desde cero una capacidad que la provincia jamás había tenido. El trabajo fue rápido e intenso. En abril del 2018 arrancó un curso para más de 50 oficiales. Para mayo ya tenían una nueva camada de especialistas y para agosto ya estaban en talleres avanzados simulando escenas del crimen reales para pulir hasta el último detalle de lo que habían aprendido. Y aquí están los resultados de ese esfuerzo, en números. De esos 54 oficiales, se formó un núcleo duro de 7 operadores técnicos súper especializados. Su visión: recolectar la huella de olor en la escena del crimen. Y lo más importante de todo, 2 caninos fueron certificados oficialmente para la identificación de olor humano. Con el equipo ya entrenado y certificado, lo que vino después fue una seguidilla impresionante de logros, hitos que demostraron que el programa no era solo teoría, sino una herramienta real y funcional. De todo ese enorme esfuerzo, surgieron 2 socios caninos clave. 2, completamente certificados y listos para entrar en acción. Y no eran simplemente recursos, tenían nombre y apellido, por así decirlo, eran Cala y Dardo. Ellos se convirtieron en los pioneros de 4 patas de esta nueva era forense en Salta. Y para que quede clara la dimensión de este logro, el mismísimo experto que lo empezó todo, el doctor Mario Rosillo, lo confirmó. Cala y Dardo no eran solo los primeros de Salta, eran los primeros canes en toda América Latina en obtener esta certificación, un hito histórico. Esta tabla resume la velocidad con la que todo sucedió. Es que fue vertiginoso. Miren, en agosto de 2018, la primera recolección de olor en un caso real. Menos de un año después, en julio de 2019, un tribunal autoriza la primera pericia basada en odorología. Y para fines de ese mismo año, ¡pum!, ya tenían el manual de procedimientos oficial. La técnica quedaba totalmente formalizada. El impacto de todo este proyecto fue mucho, mucho más allá de resolver un par de casos. Lo que pasó en Salta cambió por completo el panorama de la investigación criminal, no solo a nivel local, sino para toda la región.
Lo que empezó con un recorte de periódico local muy pronto llamó la atención nacional e internacional. Para octubre de 2018, el equipo de Salta ya estaba en Buenos Aires presentando su modelo. Y solo unos meses después, en mayo de 2019, estaban en una convención de Interpol compartiendo la experiencia Salta con delegados de más de 20 países. Y esta comparación lo dice todo. Se pasó de una situación donde la evidencia de olor era literalmente invisible a tener una herramienta forense de vanguardia aceptada en los tribunales. Se llenó un vacío enorme en las investigaciones más complejas y Salta se convirtió, de la noche a la mañana, en un referente de clase mundial. Al final del día, esta historia, impulsada por la visión del licenciado Félix Pelo, no se trata solo de ciencia o de perros, se trata de esto, de darle a la comunidad una alternativa más en la búsqueda de la verdad y la justicia. Es la prueba perfecta de que una mente abierta puede convertir una simple crítica en una auténtica revolución.